Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a principiar a dar la lección 25 para el 17 de agosto. Gloria a Dios. Y el título de la lección en esta mañana es Vivir a la luz del juicio que viene. Gloria al Señor. Vamos a orar. Voy a orar primeramente para dar principio a la clase. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias, Señor, por una oportunidad más, Señor, que usted me da, Señor, para poder, Señor, transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales, Señor. Te doy gracias porque es un privilegio, Señor, poder, Señor, transmitir la palabra del Señor para que llegue a algunas personas necesitadas, Señor. Gracias te damos por ello, Señor. El Señor permite estos medios de comunicación que hay hoy en día. La tecnología ha crecido grandemente hace más que 40 años, pero te damos gracias por ello, porque nosotros la usamos para la honra y la gloria del Señor. Oye, Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. La lección, como ya había mencionado, es vivir a la luz del juicio que viene. Gloria al Señor. Voy a principiar primeramente, ¿verdad?, a leer, ¿verdad?, la verdad central que se encuentra en el expositor, a la cual dice: la esperanza del regreso de Jesús debería darnos la valentía de vivir para Él. El versículo clave se encuentra en 2 Tesalonicenses 1:11 y dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a principiar. Ya dijimos que era la lección 25 y la lección la tenemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. Y luego tenemos también la otra escritura, que es en la 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Repito, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. Y la otra enseñanza está 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. ¿Estamos ahí? Gloria al Señor. Muy bien. Voy a principiar primeramente a leer, ¿verdad?, a los principios, ¿verdad?, que se encuentran en la palabra del Señor. Aleluya, que dice: la lección de hoy se centra en la segunda carta de Pablo a la iglesia tesalonicense, la cual probablemente fue escrita poco tiempo después de la primera carta, como veremos. Pablo recibió informes después de su primera carta que la motivación de entregar la enseñanza adicional, al parecer, los pasos maestros habían aumentado. La confusión de los tesalonicenses sobre el regreso de Jesús, así que Pablo les escribió nuevamente, demostrando su gran temor y preocupación por la comprensión y crecimiento espiritual de ellos. Muy bien, vamos a mirar ahora la segunda carta, ¿verdad?, que la encontramos en 2 Tesalonicenses, ¿verdad?, capítulo 1, del 1 al 12. Y la palabra dice así, como está escrito, ¿verdad?, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros
abunda para con los demás. El 4. Por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y llaman de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrían pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora pasamos a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, principiamos, ¿verdad?, en esta mañana, primeramente con una actividad inicial, ¿verdad?, que nos habla o nos da la idea de cómo la tecnología, ¿verdad?, ha aumentado, ¿verdad?, en los últimos 40 años, diría yo. Hoy tenemos, ¿verdad?, la ciencia, las cosas que no teníamos antes, ¿verdad? Ahora traemos un teléfono con nosotros, ¿verdad? Antes teníamos que buscar, ¿verdad?, una caja de teléfono para poder hablar a casa o poder hablar al trabajo, ¿verdad? Ahora no, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos nuestro teléfono, donde quiera que estemos, podemos comunicarnos en la casa o en el trabajo, ¿verdad? Eso estamos hablando de cómo, ¿verdad?, ha aumentado, ¿verdad?, la ciencia, tomando en cuenta, ¿verdad?, que en estos tiempos en que vivimos ya no miramos los teléfonos públicos, ¿verdad?, que a veces necesitábamos una hora para poder hablar. Eso se acabó, no más, ¿verdad? Ahora es la tecnología que ha avanzado bastante, ¿verdad? Y sabemos bien que todo eso, ¿verdad?, nos anuncia o nos habla que la venida de Cristo, ¿verdad?, está cerca. Dice la palabra, ¿verdad?, cuando la ciencia se aumente, ¿verdad?, entonces estará cerca la venida del Señor. Hablamos, ¿verdad?, la semana pasada, que la venida del Señor está más cerca que el día de ayer. Y lo estamos mirando a través de la Escritura, ¿verdad? Y lo estamos mirando a través de los tiempos, cómo corren los tiempos, ¿me entiendes? Y la ciencia dice que cuando la ciencia se aumentaría, entonces vendría el Señor. Y hemos estado viendo a través de ello. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, nosotros le estamos esperando, ¿verdad?, cuando Él venga. Muy bien, hay una, ¿verdad?, introducción, ¿verdad?, aquí en el estudio, el cual dice de la siguiente manera: la lección de hoy se centra en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalonicenses.
la cual probablemente fue escrita poco después de la primera carta. Como veremos, Pablo recibió informes después de su primera carta que la motivaron a entregar enseñanza adicional. Al parecer, los falsos maestros también habían aumentado la confusión a los tesalonicenses, saber el regreso de Jesús. Así que Pablo les escribió nuevamente, demostrando su gran amor y preocupación por la comprensión y el crecimiento espiritual. Miramos la lección en la semana pasada, ¿verdad? Como hasta hoy en día, ¿verdad? Hay personas que niegan, ¿verdad? Que va a venir Jesucristo, miramos la semana pasada que hay personas que dicen, ¿desde cuándo estoy oyendo que el Señor, ¿verdad? Va a venir y no ha llegado? Aleluya. Eso lo encontramos también en Pedro, aleluya, cuando dicen nuestros padres vivieron y durmieron y nos decían que Cristo y no ha venido. Entonces ahí Pedro les explica y le dice que no tengan la venida del Señor por tardanza, ¿verdad? Que el Señor vendrá, ¿verdad? Aún dice, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie le espere, ¿verdad? Entonces va a venir. Eso lo miramos en la lección pasada. En esta mañana, ¿verdad? Vamos a ver una enseñanza, ¿verdad? A la segunda carta que escribió, ¿verdad? A Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Porque se vio en la necesidad. Casi él no escribía dos veces, pero en esta ocasión la necesidad, ¿verdad? Lo hizo escribir una segunda carta, ¿verdad? A los tesalonicenses. Y vamos a ver la razón, ¿verdad? Dice, aunque Pablo necesitaba corregir los malentendidos de los tesalonicenses sobre la segunda venida, su carta está llena de evidencias de su amor por ellos y de su celebración de la fidelidad de ellos. Él está contento, ¿verdad? Por la reacción que hicieron ellos y la fidelidad que ellos tienen. Les estaba dando, ¿verdad? Los estaba felicitando, ¿verdad? Por ello, aleluya. Y eso era muy bueno, ¿verdad? Porque Pablo reconocía que estos dos adolescentes habían guardado su palabra. Muy bien. Es muy inusual que Pablo escribiera dos cartas tan similares a la misma iglesia en tan poco tiempo, pero algunos factores singulares pueden ayudarnos a entender por qué sintió esta segunda carta que era necesaria. La mayoría de los eruditos coinciden en que la carta de Pablo a la iglesia tesalonicense estuviera entre los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. De hecho, preceden primero de los cuatro evangelios. Marcos, por tanto, de una década, eso sugeriría que en pocas semanas de enseñanza presencial de Pablo y su primera carta habían proporcionado la mayor parte de la información de los tesalonicenses sobre Jesús y su reino. Los recursos limitados de ellos podrían explicar por qué Pablo estaba tan decidido a corregir cualquier malentendido de enseñanza falsa que pudiera haber encontrado. Es bueno, ¿verdad? Siempre estar al tanto, ¿verdad? De la escritura, por si acaso, ¿verdad? Llegaran falsos maestros, ¿verdad? Han llegado a nuestras iglesias, pero gracias al Señor, el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Cuáles son, ¿verdad? Esas enseñanzas que no van conforme a la palabra. Y eso es lo que a Pablo, ¿verdad? Le preocupaba, que había mucha falsedad alrededor donde ellos vivían y que tuvieran cuidado con ellos, que siempre estuvieran, ¿verdad? Mirando la escritura para que no fueran, ¿verdad? A irse por un mal camino. Pablo comenzó su segunda carta prácticamente de la misma manera que inició la primera, saludando a los creyentes en el nombre del equipo misionero. Pablo había sido el maestro principal de los tesalonicenses, pero Silas y Timoteo también invirtieron en ellos.
Timoteo fue quien regresó a Tesalónica y luego le llevó a Pablo el informe que había motivado su primera carta. Gloria al Señor. Dice la palabra, atendamos a los importantes verdades que contiene la palabra inicial de Pablo en el primer lugar. Los tesalonicenses pertenecían a Dios. La segunda Tesalonicenses 1:1, un importante recordatorio para estos fieles creyentes que enfrentaban persecución. Observen lo que Pablo deseaba para ellos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aunque estas palabras eran comunes a casi todas las cartas de Pablo, estaba lejos de ser un cliché. La palabra en el favor de Dios que solo se hace posible a través del sacrificio de Jesús. Y la paz solo resulta de ser parte del reino de Dios. De hecho, la gracia y la paz eran dones extraordinarios que Dios mismo le podía dar. Al comenzar una carta, Pablo solía expresar su gratitud a Dios por los creyentes que le recibieran. En este caso, Pablo indicó que no podía evitar darle gracias a Dios por ellos. Ni se le ocurría otra respuesta de reflexionar sobre la fe de ellos en Jesús y el amor que sentían unos a otros. Pablo estaba muy satisfecho, ¿verdad?, de todo lo que, ¿verdad?, los tesalonicenses estaban haciendo. Estaba contento y por eso les estaba escribiendo esta segunda carta que estamos mirando, ¿verdad?, en esta mañana. La justicia está en camino, gloria al Señor. El orgullo de Pablo por los tesalonicenses se basaba en su fe y su fiel resistencia a la persecución. Con persecuciones, Pablo se refería al rechazo de la oposición que estaban experimentando específicamente por su fe. Por otro lado, tribulaciones, privaciones, se refería al sufrimiento y a la dificultad en general. Los creyentes tesalonicenses estaban experimentando ambos. Estaban predicando la palabra del Señor a través de persecuciones, dificultades que venían, pero aún, sin embargo, ellos hacían todo de su lado y ellos seguían llevando el mensaje, ¿verdad?, a Tesalónica, a las personas que no conocían la palabra del Señor. Y el trabajo de ellos, ¿verdad?, era muy efectivo, podemos ver, porque hemos mirado, aleluya, que Dios estaba haciendo grandes cosas, a pesar de las persecuciones, ¿verdad?, que ellos estaban mirando, gloria al Señor. Al comenzar una carta, Pablo solía expresar su gratitud a Dios por los creyentes que la recibieran. Él era siempre muy, aleluya, en ese caso, de darle gracias a Dios. Doy gracias a Dios por ustedes. Siempre tenía él eso, ¿verdad?, en su mente. Doy gracias a Dios por ustedes. Dice, la justicia está en camino. El orgullo de Pablo por los tesalonicenses se basaba en su fe y en su fiel resistencia. La persecución, según Tesalonicenses 1:4, con persecuciones, Pablo se refería al rechazo y a la oposición que estaban experimentando, específicamente por su fe. Por otro lado, tribulaciones, privaciones, se refería al sufrimiento y a la dificultad en general. Los creyentes tesalonicenses estaban
experimentando ambas cosas. Luego, Pablo mencionó su paciencia y su fe, su constancia y su fidelidad. Estaban decididos a aferrarse a Jesús, a pesar de la persecución. De hecho, como explicó Pablo, la persecución estaba fortaleciendo la fe. Observe que su perseverancia no los hacía dignos, pero sí revelaban que Dios les había hecho dignos. No podemos ganarnos un lugar en el reino de Dios, pero mediante nuestra paciencia y fidelidad podemos demostrar que pertenecemos a Él. Pablo también les dijo a los tesalonicenses que Dios usaría su persecución para mostrar su justicia. Un día, todos los que han perseguido o se han opuesto al pueblo de Dios serán juzgados. Estamos en la parte 2, en la que dice hay que prepararse para el juicio venidero. La realidad de la persecución ocupó gran parte de la atención de Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. Los creyentes sabían que Dios estaba obrando con ellos a su alrededor en esos momentos, pero seguramente estaban cansados del odio y de las amenazas y rechazos constantes. Pablo les recordó que no estaban solos. Él y sus compañeros misioneros también estaban sufriendo por Jesús. No eran los únicos, ¿verdad?, que estaban sufriendo. También ellos estaban sufriendo. Gracias a Dios, ¿verdad?, que en años que tenemos, ¿verdad?, de enseñar o predicar la palabra, ¿verdad?, no ha habido, ¿verdad?, persecución, ¿verdad?, pero en otros lugares, ¿verdad?, que se conoce que han ido misioneros a predicar, pero especialmente en México, ahí se mira, ¿verdad?, mucha persecución, ¿verdad?, pero aún sin embargo, las personas, ¿verdad?, que Dios los ha, ¿verdad?, escogido para llevar el Evangelio a diferentes lugares, ellos siguen trabajando en la palabra del Señor. Nada los detiene, ¿verdad? Y eso es, aleluya, como están haciendo los tesalonicenses. A través de persecuciones, ¿verdad?, ellos siguen trabajando y predicando la palabra del Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana y dice de la siguiente manera. Es importante recordar la naturaleza de la persecución en Tesalónica. Primero, los judíos despreciaban a estos creyentes por su fe en Jesús como el Mesías. Pablo había pasado 3 días de reposo en la sinagoga, probando la verdad del Evangelio a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero Pablo había pasado 3 días de reposo, o sea que había ido 3 sábados seguidos, porque el día de reposo de ellos es el sábado, y era cuando ellos tenían, ¿verdad?, sus actividades en las iglesias, los sábados. So Pablo iba a las sinagogas, ¿verdad?, y les predicaba la verdad, ¿verdad?, que ellos predicaban a Jesús, ¿verdad?, al cual ellos esperaban, ¿verdad?, por mucho tiempo, al cual estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que iban a ser un Salvador, ¿verdad?, y lo estaban esperando, ¿verdad? Pero lo más, aleluya, interesante de todo esto, ¿verdad?, que cuando Jesús llegó, o el Mesías llegó, no le conocieron, por decirlo así, o más bien dicho, no le reconocieron. Estaba entre ellos, ¿verdad?, y sus mismos compatriotas o sus mismos paisanos no lo reconocieron. Estuvo con ellos, platicó con ellos, ¿verdad?, pero aún sin embargo no le reconocieron, ¿verdad?, que era el Mesías que estaban esperando. Y por eso el Evangelio que Pablo, ¿verdad?, llegó a los tesalonicenses, y el Evangelio que los tesalonicenses predicaban era sobre Jesucristo. Y Pablo, ¿verdad?,
las sinagogas precisamente a predicar sobre él. Se dice que 3 días de reposo estuvo ahí, o sea, 3 sábados seguidos, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Dice, Pablo le recordó a los creyentes que todo cambiaría cuando Jesús regresara. Según de Colosenses 1:7, cuando Jesús aparezca con sus ángeles, traerá descanso a todo creyente que esté sufriendo por su fe en él. Aunque el regreso de Jesús incluiría juicio entre aquellos que lo habían rechazado. Él decía, cuando Jesús aparezca con sus ángeles, traerá descanso a todo creyente. Pero a la vez también traerá juicio a todas esas personas que se opusieron, ¿verdad?, al Evangelio, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado aún en el día en que vivimos, ¿verdad?, que hay personas que se oponen al Evangelio, no lo quieren reconocer, ¿verdad? Pero para ellos, como dicen esta mañana, ¿verdad?, va a venir un juicio, aleluya. Por eso dice el comentario de la lección, dice, vivir a la luz del juicio. O sea, estar, ¿verdad?, conscientes, ¿verdad?, de que va a venir el día del juicio que viene, ¿verdad? Y va a venir, ¿verdad?, precisamente para esas personas, ¿verdad?, o que se oponían, ¿verdad?, o que aún en esos tiempos en que vivimos se oponen, ¿verdad?, al Evangelio, de una manera o de otra. No lo harán, ¿verdad?, como lo hacían en los tiempos de Pablo, pero de una manera, aunque sea diferente, ¿verdad?, se siente la oposición, ¿verdad? Pero en esta mañana podemos ver que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el que se pone en contra de la palabra de Dios, ¿verdad?, viene un juicio, que viene lo que estamos mirando en esta mañana, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Pablo escribió a los que sería juzgado como los que no encontraron a Dios y no lo obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien algunos pueden ver a otros como dos grupos diferentes de personas, es posible que Pablo simplemente estuviera usando dos formas de describir a todos los inconversos, quienes han apartado su mirada de la evidencia de Dios. A su alrededor han rechazado el Evangelio. En el momento de su regreso se revelará el error de ellos. Ahí van a encontrar todas las personas que se han alejado del Evangelio o que se han puesto en contra del Evangelio. El día, aleluya, del juicio, aleluya, ellos van a recibir, ¿verdad?, su propia retribución. Pues sí, gloria al Señor. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Dice en 2 Tesalonicenses 1:9, dice, el juicio que viene sobre aquellos que han rechazado a Cristo no tiene fin. Es definitivo. En cierto sentido, aquellos que no querían tener nada que ver con Dios obtendrán trágicamente su deseo de estar apartados de Él para siempre. Pablo lo expresó claramente. Dios castigará a los malvados con destrucción. Pablo ofreció el detalle adicional de que los malvados están separados. Gloria al Señor. Los malvados están separados del Señor y de su glorioso poder. Pablo acababa de decirle a los tesalonicenses que al regreso de Jesús traería descanso al sufrimiento de los creyentes. Por lo que es posible que estuviera explicando que nunca se brindará tal descanso a aquellos separados del Señor. No solo eso, sino que la separación de Dios también significa que nunca experimentarán ninguna parte de la vida por las personas fueron creadas para disfrutar. En cambio, serán atormentados por siempre en el lago del fuego y azufre. No es de extrañarse
que las Escrituras se refieran a ese juicio como la segunda muerte. Hay un texto, ¿verdad?, que dice, benditos tal vez los que en la primera muerte, ¿verdad?, fueran encontrados, ¿verdad?, bien, porque la segunda muerte no tendrá más potestad en ellos. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante. El mensaje de Pablo luego cambió para describir la gloria de Jesús que se recibiría de su pueblo cuando regrese. Lo encontramos en 2 Tesalonicenses 10, dice, gloria parece ser una palabra demasiado pequeña para contener el significado de Pablo. El Señor mismo será glorificado y su gloria se revelará a su pueblo. Pablo escribiría más tarde a los creyentes colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él en gloria. No hay palabras que puedan capturar todo lo que se encierra en estas promesas. Hay grandes promesas, ¿verdad?, con la palabra del Señor, ¿verdad?, que dice que, como dice el versículo 10, cuando Él venga, ¿sí?, para ser glorificado. Este pasaje no se refiere al momento en que los creyentes sean arrebatados de la tierra para encontrarse con Cristo en el aire, ¿verdad? Miramos, ¿verdad?, en la lección pasada, ¿verdad?, que la venida de Cristo, ¿verdad?, se compone en dos actos, en dos facetas, en dos venidas. La primera venida nadie le verá. La primera venida solamente va a venir a levantar la iglesia. O sea, va a venir a levantar a su pueblo, ¿verdad? Y se va a encontrar, ¿verdad?, con Jesús allá en la nube, ¿verdad? Eso lo miramos la semana pasada, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ¿verdad?, los que hayamos quedado, ¿verdad?, entonces seremos levantados. No se refiere, ¿verdad?, a esa venida, se refiere a la segunda venida, aleluya, en la cual va a traer juicio a la tierra. Pues si Dios en su segunda venida ya vendrá, aleluya, con sus ángeles y con todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que vendrá a caballo, ¿verdad? Y todos sus seguidores que vienen con él también vendrán a caballo. Así que si usted no sabe andar en caballo, vale más que aprenda, ¿verdad? Porque va a venir Jesús en la segunda venida a caballo y también los que vienen con él van a venir a caballo. Pues sí, gloria al Señor. Eso es lo que está hablando el versículo 10, aleluya. En la segunda venida, ¿verdad?, ese es cuando va a traer, ¿verdad?, el juicio, aleluya, a esta tierra. Dice la palabra del Señor más adelante, ¿verdad? Dice, la manifestación de Jesucristo con poder y gran gloria para destruir el sistema del mundo actual e inaugurar su reino, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad?, cuando ese día sea, va a ser el fin del mundo. Pero también va a ser un principio del mundo sin fin. Hoy sabemos que el mundo va a tener un fin, pero después de que sucedan estas cosas que estamos mirando, va a ser el fin del mundo, pero va a ser el principio de un mundo que no tiene fin. Pues sí, gloria al Señor, se goza usted con la palabra. Muy bien, seguimos más adelante, ¿verdad?, leyendo la palabra que estamos leyendo en esta mañana. Y dice la palabra del Señor, Él es fiel, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Él es fiel? Lo hemos, ¿verdad?, nosotros comprobado y tenemos, ¿verdad?, bastantes testimonios, ¿verdad?, de que Él siempre es fiel, ¿verdad? Dios existe, Dios es fiel, pues sí, lo Señor. Son muy pocas personas, ¿verdad?, las que creen, aleluya, que no hay Dios, son poquitos, pero los que creemos en Dios somos muchos, así que no tenemos que preocuparnos por Él, pero sí sabemos a través de la Escritura que Él es fiel a su palabra, Él lo que dice, lo cumple. Pues sí, gloria, muy bien, seguimos más adelante
ahora en esta mañana y dice, Pablo oró que Dios, ¿verdad?, santificara a los creyentes tesalonicenses por completo. Al vivir en obediencia, Dios lo estaba apartando y transformando, manteniéndolos irreprensibles hasta el regreso de Jesús. Dios responde a nuestra fidelidad, cambiándonos completamente de adentro hacia afuera. Elegimos obedecer a Dios y entonces Él nos convierte en algo más de lo que jamás pudiéramos lograr por nuestro propio esfuerzo. Él es quien nos hace santos, revelando su gloria a través de nuestra fe. Un cambio en mí, ¿verdad? Aquí hay algo, aleluya, que me llamó la atención, ¿verdad? Dice que debe de haber un cambio en nosotros. Cuando seguimos y obedecemos fielmente a Dios, Él nos cambia completamente de adentro hacia afuera. Los alumnos reflexionan en las formas en que su vida ha cambiado desde que comenzaron a seguir a Jesús. Sería muy provechoso que los alumnos llevaran a casa, ¿verdad?, estas enseñanzas, ¿verdad?, y se las enseñaran, pues, gloria a Dios, porque hay personas, aleluya, que dicen, aleluya, vienen contentos, ¿verdad?, porque el Señor los salvó, se acaban de bautizar, ¿verdad? Y la gente que no conoce a Dios, aún los mismos familiares, les han dicho muchas veces a estos nuevos convertidos que se acaban de bautizar, les han dicho, ya te lavaron el coco, ¿verdad? Estos aleluyas, ¿verdad? Y las personas, ¿verdad? He oído muchos testimonios que dicen, no solamente me lavaron la cabeza, sino me lavaron todo completo, ¿verdad? Porque yo estaba necesitando, ¿verdad?, un cambio completo de vida. Y eso es lo que es, ¿verdad?, cuando usted acepta a Jesucristo. Llega un cambio completamente, ¿verdad?, en su vida. Y es para bien, es para bendición. Los tesalonicenses, ¿verdad?, estamos aprendiendo que ellos llevaban la palabra a todos los lugares, a través de persecuciones y dificultades, ¿verdad? Ellos no paraban de predicar el Evangelio. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, mirando que Él es fiel, aleluya. Él es fiel a su palabra, aleluya. La encontramos en Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Y 24, aleluya. No recuerdo si lo leímos, ¿verdad? Pero lo leemos una vez más en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, el mismo Dios de paz os lave, ¿verdad?, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Seguimos adelante con la palabra en esta mañana, ¿verdad?, leyéndola y vemos, aleluya, que todo lo que está escrito, ¿verdad?, es hermoso, aleluya. Muy bien, vamos a leer los siguientes, ¿verdad?, capítulos que estamos leyendo, ¿verdad? Dice que la justicia, ¿verdad?, ya venía en camino, ¿verdad? Hay una participación, me llamó mucho la atención, ¿cómo ha crecido su fe en tiempos difíciles? Es una pregunta, una buena pregunta, ¿verdad? He oído testimonios que si no hubiera sido por persecuciones o oposición, su fe nunca hubiera crecido. La fe crece a través de oposición y a través de persecuciones. Muy bien, vamos a seguir adelante, aleluya, en esta mañana leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, ¿verdad?, para un juicio venidero, porque, ¿verdad?, Dios va a traer ese juicio, pero no nos tenemos que preocupar, ¿verdad? El juicio es para las personas que no conocen al Señor. Es importante recordar la naturaleza de la persecución en Tesalónica. Primero, los judíos despreciaban a estos creyentes por su fe en Jesús, como el Mesías. Pablo les había pasado, ¿verdad?, ya habíamos dicho, ¿verdad?, 3 días de reposo evangelizándolos, ¿verdad?
pero sin embargo, ¿verdad? Ellos todavía se oponían, ¿verdad? Y que Jesucristo, ¿verdad? No era, ¿verdad? Lo que ellos estaban predicando. Muy bien, vamos a pasar adelante, ¿verdad? Las siguientes, ¿verdad? Escrituras que tenemos aquí. Dice, Pablo acababa de decirle a los tesalonicenses que el regreso de Jesús traería descanso al sufrimiento. De los creyentes, porque es posible que estuviera explicando que nunca se brindaría tal descanso a aquellos separados del Señor. No solo eso, sino que la separación de Dios también significa que nunca experimentarían ninguna parte de la vida que las personas fueron creadas para disfrutar. El mensaje de Pablo luego cambió para describir la gloria de Jesús recibiría de su pueblo cuando Él regrese. Lo estábamos explicando solo unos minutos. Gloria parece una palabra demasiado pequeña para comprender el significado de Pablo. El Señor mismo será glorificado y su gloria se revelará a su pueblo. Pablo escribiría más tarde que los creyentes colosenses, cuando Cristo regrese a vuestra vida, se manifestará entonces vuestro también seréis manifestados. Cuando Cristo venga, entonces será manifestado, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir más adelante. Vivir en el poder de Dios, ¿verdad? Pablo oró que la vida de los tesalonicenses se cumpliera su propósito con el fin de que lograría mucho para la gloria de Dios. Aunque había hablado a menudo del gozo que se siente porque ellos habían resistido fielmente la verdadera fe, hace más que simplemente sobrevivir. Revela que de manera práctica el poder y el amor de Jesús. La fe conduce a la acción, al avance del reino de Dios. Por eso, Pablo oró que Dios resistiera del poder de los tesalonicenses para dejar huella en su cultura a través de lo que Él los impulsara a hacer. Cuando pensamos en las personas en todo el mundo que hoy en día son perseguidos por causa de Jesús, algunas de las causas deben ocultar su adoración de las autoridades gubernamentales o incluso de sus familiares. Podemos imaginar que su secretismo también oculta la evidencia de su fe. Por eso simplemente no es posible, al igual que los tesalonicenses, los creyentes que sufren en el siglo XXI buscan maneras de impactar a los demás y difundir el Evangelio si ellos pueden compartir el mensaje de Jesús a cualquier costo. Nosotros también podemos. Cuando nuestra fe se demuestra a través de nuestras buenas obras, honramos el nombre de Jesús. En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona representada toda su identidad. Eso significa que nuestra fidelidad honra todo lo que Jesús es y revela su presencia a nuestra vida. Solo eso es posible porque Dios nos dio gracia. Él reproduce su amor en nosotros, a los que da como resultado que Él reciba cada vez su gloria. Algún día todos verán, ¿verdad?, esa gloria. Muy bien, seguimos todavía con Él es fiel, pues gloria al Señor. Sabemos que Él ha sido fiel porque hemos, ¿verdad?, tenido, ¿verdad?, grandes, ¿verdad?, testimonios. Cuando Jesús oró por sus discípulos, en Juan 17, le pidió al Padre que los protegiera del enemigo y los santificara de manera muy similar a como Pablo oró por los creyentes tesalonicenses. Nosotros también enfrentaremos la oposición de aquellos que resisten a Dios y aún del mismo Satanás, por lo que es reconfortante saber que
no estamos luchando en nuestra propia fuerza cuando elegimos obedecer y seguir a Jesús. Él obra en nosotros y nos conforma más a su semejanza cada día. Pablo había comenzado su primera carta a los tesalonicenses celebrando la fidelidad de los tesalonicenses a Dios, pero concluye celebrando la fidelidad de Dios hacia ellos. De hecho, todo lo que podemos celebrar es posible gracias a su fidelidad a aquellos a quienes ha llamado. Él celebraba, ¿verdad?, la fidelidad, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad?, tan poco tiempo, ¿verdad?, ellos habían demostrado que amaban al Señor con todo su corazón. Y aparte de eso, también, ¿verdad?, él reconocía que la fidelidad de Dios hacia ellos, ¿verdad?, era también muy grande. Y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana. Gloria al Señor. Tenemos hoy para finalizar, ¿verdad?, en esta mañana dándole gracias al Señor porque un domingo más me ha permitido poder, ¿verdad?, transmitir la palabra, ¿verdad?, a través de estas redes sociales. Muy bien, ya tenemos, ¿verdad?, el ejemplo número 1, un ejemplo de esperanza, ¿verdad? Y ese ejemplo de esperanza es que Cristo un día va a regresar y tenemos que dar gracia y paz. Aleluya. La justicia ya está en camino. En otras palabras, la justicia de Dios ya viene en camino, pero nosotros tenemos que prepararnos para el juicio venidero, porque Jesús regresará. Y como explicamos, ¿verdad? Él viene, aleluya, en esta ocasión para, aleluya, juzgar a toda la primera venida solamente para levantarlo, pero la segunda ya Jesús regresará, ¿verdad?, para mirar a todos los que creen. Vivir en el poder de Dios, ¿verdad?, es algo maravilloso. Y lo más maravilloso es honrar su nombre, ¿verdad?, porque Él es fiel. Damos gloria al Señor. Muy bien, termino con esto, ¿verdad?, leyendo, aleluya, lo que nos dice el expositor. ¿Qué nos dice Dios? Más que cualquier otro de sus escritos, la carta de Pablo a los tesalonicenses se centra en la promesa del regreso de Jesús. La lección de hoy contiene mucha sabiduría sobre cómo debemos vivir para que llegue ese día. Aunque la persecución fue sin duda un enorme desafío para los tesalonicenses, Pablo les pidió que hicieran algo más que solo sobrevivir. Deberían buscar manera de vivir su fe. Nuestra experiencia puede ser diferente, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo, que nos prepara para ese maravilloso día en que Jesús regrese a su gloria. Gloria a Dios. Muy bien, esto ha sido la enseñanza de esta mañana, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque hasta este día, ¿verdad?, el Señor ha estado con nosotros y nos ha ayudado. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por ello. Ahora, solamente, me hace falta, aleluya, orar, ¿verdad? Sigamos orando por personas, ¿verdad?, delicados de salud, ¿verdad? Sigamos orando, aleluya, por el hermano, ¿verdad?, ahí en North Hollywood, ¿verdad? Antonio, que el Señor lo siga restableciendo cada día, ¿verdad? Y los enfermos también está súper, no sé, últimamente cómo ha seguido el hermano, ¿verdad?, el sobrino del hermano Fausto, algo mal, pero espero que ya esté mejor, ¿verdad? Siempre es bueno, ¿verdad?, orar por las personas que están delicadas de salud, para que el Señor traiga la sanidad, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que a través de la oración, ¿verdad?, las personas reciben sanidad y damos gracias a Dios por ello. Bueno, les pido la clase, ¿verdad?, dando siempre saludos, ¿verdad?, a los pastores que conocemos y que nos conocen, aleluya. Nosotros somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad?, trabajando a través de este medio, ¿verdad?, de redes sociales, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello.
enviamos saludos a los pastores, ¿verdad? Delgado en North Hollywood, ¿verdad? Que seguimos orando por nuestro hermano Rubén, ¿verdad? Que el Señor lo siga restableciendo. Y también oramos por la pastora Rosemary, que el Señor le dé fuerzas, ¿verdad? Para poder seguir adelante, ¿verdad? Llevando la obra del Señor. También oramos también por los pastores aquí en la casa, ¿verdad? Los pastores Blanca Fernández y Raúl Fernández también, ¿verdad? Que el Señor los siga ayudando, ¿verdad? A seguir trabajando en esa obra, porque la obra no es de ellos, ¿verdad? La obra es del Señor. Y estamos, ¿verdad? Orando solamente para que el Señor los ayude a seguir adelante. Gloria al Señor. Voy a despedir la clase en esta mañana con una oración. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me has dado en esta mañana de poder transmitir esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Señor, porque solamente usted, Señor, es el que nos hace, ¿verdad?, seguir adelante llevando este evangelio, ¿verdad?, para que las personas que no conocen al Señor, un día ellos acepten a Jesucristo en su corazón. Te doy gracias, ¿verdad?, y la honra y la gloria a usted. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.